Gracias, buenos días. Gracias al doctor López Bascopé por su invitación. Siempre hablar después del doctor López Bascopé es un gran reto. Deja un nivel realmente muy alto. Lo bueno es que ya hablo de todo. Entonces realmente habrá muy poco ya que explicar de lo que vamos a hacer. Es una lástima que no nos haya podido acompañar el neumólogo que venía del INER, porque me gustaría haber hecho dos preguntas. La primera, ¿saben ustedes cuántas epidemias, pandemias o procesos patológicos de gran impacto epidemiológico hemos tenido en los últimos 20 años? ¿Alguien sabe? Por lo menos 4. Eso quiere decir que cada 5 años, si esto fuera cíclico, estamos teniendo una pandemia que afecta a alguna parte del mundo. Tenemos algunas pandemias que tienen mayor mortalidad que esta que estamos teniendo del coronavirus. Pero mi pregunta es, ¿qué hemos hecho para realmente estar preparados para poder operar en una situación de una pandemia? Es decir, probablemente el INER tenga ya un protocolo de todo lo que hay que hacer con el paciente. Pero ¿y qué pasa con las estructuras físicas del hospital? ¿Realmente los hospitales estamos capacitados, estamos ordenados para poder funcionar con una pandemia? ¿Quién nos dice que un paciente de coronavirus no le da una apendicitis y hay que operarlo de urgencia? O a lo mejor es una paciente embarazada y hay que meterla a una cesárea de urgencia. ¿Podría suceder? Podría suceder. Y ese paciente tiene que llegar a la supuesta área blanca del hospital. Nos hemos preguntado, ¿cómo lo vamos a llevar al hospital? ¿Cómo lo vamos a llevar al quirófano en particular? La pregunta es, y les pongo el ejemplo del Hospital Mosel. El Hospital Mosel, el quirófano está en el 5º piso. Primero, el paciente en donde esté tendrá que usar el elevador de servicio público. ¿Estamos capacitados para acondicionar ese elevador para transportar a este paciente? ¿Qué va a pasar si nosotros lográramos hacer una trazabilidad de la ruta del paciente? ¿Estamos capacitados realmente para soportar y hacer un trabajo administrativo y probablemente táctico en el manejo de estos pacientes? Temerosamente, mi respuesta podría ser que no. ¿Cuántos de estos hospitales o cuántos de los hospitales que hay en México realmente pudieran tener una ubicación diferente en sus quirófanos? Y eso es lo que vamos a tratar un poquito. Más allá de ver el aspecto clínico de la evolución del coronavirus, es ver esos detalles tras bambalinas que todos los administradores deberíamos de pensar y que nos deberían de hacer diferentes si nosotros tuviéramos una capacidad de respuesta. Es decir, si tuviéramos efectivamente un plan para poder aislar una infección de estos pacientes. Y entonces es cómo preparar una unidad quirúrgica. La unidad quirúrgica, pues no solamente es el quirófano. La unidad quirúrgica es el anestesiólogo, la unidad quirúrgica es la enfermera, la unidad quirúrgica es el cirujano. Y evidentemente de ahí tendremos que valorar qué es lo que está pasando. Intentaremos tocar 3 objetivos muy grandes. Esto ya lo mencionó mucho el doctor. Primero es conocer las recomendaciones actuales
de acuerdo a epidemias anteriores. Y esto es lo que tenemos que aprender. Nosotros como humanidad hemos ya tenido muchas epidemias a lo largo del mundo. Hoy probablemente, y en específico para el virus, el coronavirus que nos está afectando hoy, no haya una guía, pero ya tuvimos un SARS, ya tuvimos un MERS, ya tuvimos un ébola, ya tuvimos una serie de pandemias. Conocer algunos dispositivos útiles en la atención de los pacientes infectados, la mayoría ya los mencionó el doctor López, explicar las adecuaciones de los recursos humanos y estructurales en un área quirúrgica. Y, aunque también ya lo tocó el doctor, ¿por qué hablar de las adecuaciones de los recursos humanos? Muchas veces, ¿qué es lo que hoy en día pasa en la mayoría de los hospitales? Llega un paciente con tos, con fiebre, con signos de malestar general, ¿y a quién mandamos primero a revisarlo? Al interno. Y entonces, el interno que hoy tiene 2 días en el hospital, ¿qué cosa va a saber de medidas de precaución? Si incluso los residentes, los adscritos, los médicos tratantes, nos acercamos sin las medidas básicas de higiene, y para eso aquí va a estar la experta en calidad y en infecciones del hospital. Y nos va a decir realmente cuántos de los médicos nos lavamos las manos o nos desinfectamos las manos antes de tocar a un paciente. ¿Qué hacemos? Llegamos con el café, ¿no? Al paso de visita. O llegamos con el agua, o... ¿Es cierto o no? ¿Estamos tomando las medidas necesarias en los recursos materiales y en la atención humana? El doctor decía, sí, en efecto, tenemos que cuidar psicológicamente al personal que estuvo en contacto con el paciente probablemente contaminado. Pero sabemos qué riesgo tiene cada uno de los diferentes eventos, es decir, el internito que iba pasando ahí junto al paciente y que lo volteó a ver y que se echó a correr, ¿es lo mismo que el médico tratante que entró al cubículo? Y que entró al cubículo con un cubrebocas desechable de estos azulitos, y no estoy diciendo los que usamos aquí en el hospital, que son un poquito de mayor filtración que los típicos estos de telita azul con una liga y que la mayoría lo usamos así como a la mitad de la barbilla. ¿Eso es lo mismo? ¿Tendremos la misma exposición o la misma probabilidad de infectarnos? La mayor parte de la información evidentemente ha salido de la CDC, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Si ustedes se meten hoy a la página, hay un montón de información sobre esto. Probablemente no específicamente dirigida al área material, a la estructura, a la mesa, pero sí a las partes clínicas, sí hay recomendaciones. Esto es una actualización de febrero 12 de este año. Y vean cómo habla sobre las recomendaciones en la prevención y el control de las infecciones en los pacientes que pudieran estar confirmados con este síndrome del coronavirus o personas bajo investigación que pudieran estar en este sentido. Y este artículo no solo nos habla de qué es lo que le voy a investigar a este paciente, sino que ya nos habla sobre los procedimientos de control de infecciones que deben de incluir normas administrativas, controles de ingeniería, higiene ambiental, prácticas laborales correctas y uso adecuado de los equipos de protección personal. La detección rápida, el triage efectivo y el aislamiento de pacientes potencialmente infecciosos son esenciales para evitar exposiciones innecesarias entre pacientes y personal de salud. Si nosotros pudiéramos analizar un poquito esto que está diciendo,
Las normas administrativas en una epidemia como estos son completamente diferentes a lo que nosotros conocemos de forma regular. ¿Por qué? Tenemos que extremar precauciones en la forma de acercarnos a los pacientes, en la forma de ubicar a los pacientes dentro del hospital, en la forma de tratar a esos pacientes. El doctor López nos decía, ¿qué pasa cuando llega hoy un paciente al servicio de urgencias y me dice, me siento un poco mal, tengo como gripa, y el médico le escucha ahí con su estetoscopio que siempre trae en la bolsa o que trae colgado al cuello y que jamás se nos ocurre pasarle un trapito, ya no de una toallita desinfectante, por lo menos una toallita húmeda para limpiarlo entre paciente y paciente? Y entonces resulta que el médico sospecha que este paciente pudiera estar infectado con coronavirus. Ustedes se han dado cuenta, por lo menos en mi hospital, no tenemos un cubículo de aislamiento real y efectivo. Pero ya lo pusimos en el área en donde están los demás pacientes. Y si el médico, en lo que él lo cubra, le comenta a otro médico el caso, le receta unas micronebulizaciones, gracias, estamos todos contaminados o somos potencialmente contaminados en urgencias. Los controles de ingeniería. ¿Por qué aquí tenemos que tomar ya a la parte operativa del hospital, a la parte de mantenimiento, a la dirección de operaciones del hospital? Porque ellos son los que tienen que estar encargados de darnos las facilidades de aislamiento, de seguridad, de tránsito de los pacientes. Una higiene ambiental. Ok, perfecto. Cumplo con todo lo que está aquí. Le quito el apéndice a ese paciente. ¿Cómo la desecho? Es lo mismo que agarrar el apéndice normal del paciente que operamos en la madrugada ayer, le quitamos el apéndice, lo echamos en la bolsita amarilla y llévenselo a patología. ¿Así de sencillo? La higiene ambiental, nos explicaba el doctor López, el uso de gases. ¿A dónde van a exhalar? ¿A dónde van a salir los gases de la máquina? ¿Quién de los hospitales o quién tiene efectivos sistemas de filtración para el aire que se exhala de la máquina de anestesia? Esta es una pelea que yo le conozco al doctor López desde que conozco al doctor López y jamás hemos logrado que haya un sistema de filtración efectivo del aire. ¿Cuáles son las prácticas laborales correctas? ¿Se va a acercar cualquier persona a ese paciente potencialmente infectado? ¿Se va a acercar tal cual así? Oiga, pues vengo a pedirle la firma y vengo a pedirle la firma del voucher para que lo podamos ingresar, porque si usted no deposita 50,000 pesos, pues no lo podemos ingresar. Y entonces, pues aquí vamos a estar en urgencias 3 horas hasta que su aseguradora pues nos da la autorización. Uso adecuado de los equipos de protección personal. Probablemente la mayoría de ustedes me podrán decir cuáles son estos equipos de protección personal. Pero sin embargo, como lo mostró también el doctor López en una diapositiva que repetiremos un poquito más adelante, veremos que estas exigencias en este tipo de contagios definen el tipo de equipamiento personal que nosotros debemos de utilizar para acercarnos a estos pacientes. Ahora, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todos esos equipos, si usted dice, pues yo me pongo el N97 y con eso ya la hice, ¿realmente es efectivo ese N97? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Este es este es un artículo, es el mismo artículo, en donde habla sobre 8 puntos específicos que nosotros debemos de manejar para evitar un mayor contagio de estos pacientes. Primero, minimice las posibilidades de exposición. A ese paciente, ante la menor sospecha,
tenemos que aislarlo de la mejor manera. La siguiente pregunta va a ser, ¿tenemos esas habitaciones? ¿Tenemos esos cubículos de aislamiento? Porque aislarlo, usted me dice, pues lo meto ahí a un cuartito de urgencias, le cierro la puerta y listo. ¿Eso fue aislarlo? ¿O eso fue aumentar el cúmulo de bichos que va a haber en ese cuarto? ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga que entrar a ese cuarto? La adhesión a las precauciones estándar de contacto, las aerotransportadas, incluido el uso de protección para los ojos, muchas veces, y nos han oído decir, pues yo traigo mis lentes de aumento y con eso me es suficiente para ver a los pacientes. ¿Realmente estos lentes, aunque se pongan oscuritos con el sol, son efectivos para la protección contra el coronavirus? Gestionar el acceso y movimiento de visitantes y pacientes dentro de las instalaciones. Es decir, ese es en automático un paciente que no puede tener el acceso que todos tenemos, que va el interno a hacerle la historia clínica, luego llega el R1 y le vuelve a repetir la historia clínica, y llega la enfermera y le vuelve a preguntar las mismas preguntas que le preguntó el interno y el residente y ahora enfermería, y luego llega otra señorita a canalizarlo, y si de ahí no pudo canalizarlo, entonces le va a hablar a otra enfermera para que le ayude a canalizarlo. ¿Sucede o no sucede esto? Por supuesto que sucede. Implementar controles de ingeniería, como ya los decíamos, y la ingeniería no es solamente decir, bueno, pues pásate aquí a un ladito. Son sistemas de esterilización ambiental, son sistemas de monitoreo a larga distancia, de lo que nos hablaba el doctor, monitorear y administrar el personal de salud enfermo y expuesto. Esto tiene que ser un punto importantísimo en nosotros. Lo dijo el doctor López. ¿Qué le pasó al primer médico chinito que descubrió el virus? Ya se murió. ¿Y de qué sirve entonces que nosotros seamos voluntarios heroicos si nos vamos a morir? De absolutamente nada. Y entonces, esta parte de monitorear y administrar al personal de salud enfermo y expuesto debería de ser el punto central de todas nuestras atenciones. Capacitar y educar al personal de salud, implementar el control de infección ambiental y establecer informes dentro de los establecimientos de salud y a las autoridades de salud pública. Si hay algo de lo que siempre nos quejamos los médicos es que México no tiene estadísticas, es que México no tiene los datos suficientes. Bueno, pues es que porque nunca le avisamos a las autoridades de los casos o maquillamos las cifras. Hagamos esto de buena manera. El Grupo Ángeles tiene particularmente 2 tarjetas de atención y de cuidados generales para enfermedades infectocontagiosas, ya sean de prevención y control por gotas o precauciones de la vía aérea. Esto no necesariamente es específico para el coronavirus, pero sin embargo, hoy en día no tenemos una información palpable que la podamos ir repartiendo a los técnicos de inhaloterapia, a los técnicos de rehabilitación física, a los enfermeros, a los médicos, a los visitantes, sobre contingencias especiales y sobre medidas de protección especiales en estos pacientes. Por supuesto, estos nos ayudan en la influenza, en algún otro tipo de bichito, pero ¿nos servirán en el coronavirus? ¿Nos estamos quedando cortos con esto? Mi opinión es que sí. Deberíamos hoy en día haber generado específicamente una tarjeta sobre las medidas que nosotros deberíamos de tomar para este coronavirus. Perdón, ustedes, esto está muy sensible. Este es un artículo de mayo del 2015 que también sacamos de la página de la CDC
y que está avalado por este organismo que es el Instituto Nacional de la Prevención y del Cuidado de la Salud de los Trabajadores. Y entonces ellos dicen, ok, perfecto, ustedes van a atender a los pacientes, pero estamos obligados a que todos los hospitales tengan una protección o un kit, una herramienta, una serie de recursos para la protección respiratoria. No es opcional. Hoy en día todos los hospitales deben de tener esto. Y entonces ellos explican en 3 columnas qué es este kit. El primero es minimizar el número de empleados expuestos al virus, lo que platicábamos hace rato. No vamos a dejar que se acerque el interno, es que tengo que aprender cómo le va al paciente con coronavirus. No, no tienes que aprender, porque seguramente vas a aprender y en 2 semanas tú vas a ser el paciente. La señorita de admisión que va a recoger las pertenencias del paciente y que las eche en la bolsita blanca y que le jala nada más la jareta y que se lo lleva así, yo la voy a resguardar. Ajá. Ya llevó arrastrando el fomite por todo el hospital. Minimizar la cantidad de las infecciones por aerosol en el aire. Es decir, las medidas de protección por gota o por enfermedades respiratorias no es que yo solamente me ponga un cubrebocas. Tengo que ponerle al paciente un cubrebocas porque él es el emisor de estas sustancias o de este aerosol que está contaminando el ambiente. Tengo que manejar la disminución de la dispersión del agente infeccioso desde el paciente. De nada me sirve entrar a mí con mi escafandra, mi sistema de ventilación cerrado, mi N97 o mi N100. Si el paciente yo entro al cuarto y sin cubrebocas. De nada me sirve. Tenemos que tener medidas de aislamiento al paciente. Y la tercera parte es la protección de los empleados quienes deben de estar expuestos o quienes han sido expuestos. ¿Existen vacunas para este tipo de epidemias? ¿O el uso protectivo de equipamiento personal para este tipo de cuestiones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos en particular el aseo de nuestros quirófanos, de nuestras unidades de urgencias, de nuestros consultorios? ¿Cada cuánto lavamos nuestra bata? ¿Quién es doctor o doctora de acá? Clau, tú no eres doctora. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste tu bata? No me digas que ayer. Ok, la risa lo dijo todo. ¿Cada cuánto lavamos nuestros uniformes? ¿Cada cuánto los que nos vestimos muy fifís y usamos corbatas, mandamos estas corbatas a la tintorería? ¿Estamos seguros que con el planchado de la tintorería ya se eliminó el bicho que aquí nos tosió? ¿Cada cuánto? Y fíjense una cuestión importante. ¿Cada cuánto desinfectamos nuestros zapatos? Nunca. Porque pensamos que los zapatos jamás van a contaminar. ¿No? El problema no es solamente el coronavirus. El problema es que este paciente que ya tiene una infección viral y que lo está llevando a una infección, a una inflamación sistémica, a un SIRA, también se puede colonizar de un bicho secundario. Y entonces, ¿de dónde salió ese bicho secundario? ¿Será que eso lo lleva a un deterioro? ¿Será que nuestros sistemas normales de desinfección de mesas, de paredes, de techos, son suficientes? ¿Qué es lo que hace habitualmente el personal de limpieza entre cirugía y cirugía? Agarra una toallita de cloro, y dígame si me equivoco, jefa, y la tira a la bolsa de todos los residuos. ¿Cierto o no? ¿Qué pasó ahí? Si este paciente estuvo en contacto con una mesa, limpió con su toallita de cloro, desinfectó precioso la mesa de cirugía,
pero agarró esa toallita y le echó a la basura municipal o a la basura donde toda la basura de no manejo especial se va al camión de la basura, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos haciendo una buena obra higiénica? Y eso es a lo que nos referimos con un manejo responsable del medio ambiente. Hoy en día existen, y vamos a hablar solamente de dos tipos de desinfección alterna a nuestros sistemas de toallita de Clorox, o de nuestra clorexidina, o de lo que utilicemos para trapear el piso del quirófano. Existen algunos sistemas de luz ultravioleta. Esta en particular es una luz de xenón pulsada. Esto lo único que hace es emitir ondas, emitir rayos y golpear directamente el DNA del bicho que esté en el aire. Evidentemente, si hay un bicho que tenga algún tipo de DNA, seguramente tendrá algún daño. Yo desconozco si de aquí con este daño, lo que esta empresa dice es que prácticamente aniquila el 100% de los bichos. Pero una alteración en el DNA sabemos que puede dar origen a una mutación. Todavía no hay estudios de si algún bicho que haya sido expuesto a esto tuviera alguna mutación que lo hiciera resistente a algún otro antibiótico. Entonces, tendremos que tener cuidado. Pero, sin embargo, esto sirve para hacer un complemento de la desinfección de las áreas quirúrgicas. ¿Ustedes creen que limpian los brazos de las endosuites? ¿Ustedes creen que le pasan el trapito por acá arriba? Incluso cuando les pedimos, por favor, hágame un exhaustivo de esta sala, ¿limpiarán hasta acá arriba? ¿Limpiarán aquí las rejitas del aire acondicionado? ¿Realmente tenemos un proceso en donde nos diga cuándo fue la última vez que cambiamos el filtro del aire acondicionado? Y estamos seguramente que este es un filtro de grado médico, es un EPA. ¿Hace cuánto que no desinfectamos los ductos de ventilación? Por lo tanto, tendremos que utilizar nuevamente algún otro equipo. Esta es una opción. La otra son los nuevos sistemas de electrostáticos de dispersión. Ya hay en el mercado, este es uno de los mejorcitos que hay, pero ahí en el hospital por lo menos ponen un aparatito a la mitad de la sala y saca como una nebulización. Y entonces, esto nos asegura que pudiéramos tener un mejor alcance de los bichos que tenemos. Pero en particular, esta propiedad electrostática lo que hace es que asegura que el desinfectante se adhiere a todas las superficies y que no solamente, no me importa si yo le estoy disparando de frente a la lámpara, al poste, al tripié de la solución o a la pantalla, sino que al estar cargado eléctricamente de forma negativa, permite que la parte posterior y la parte superior, la parte inferior, se adhiera esa sustancia desinfectante. Entonces esto me garantiza que por lo menos el 99% de la superficie en donde yo estoy rociando mi desinfectante va a estar cubierta. Entonces, ¿hacemos esto hoy en día en todos los hospitales? ¿Estamos preparados para hacer esto? Ahora, vean el equipamiento que tiene el que está administrando esta situación electrostática. Tiene un filtro, tiene gogles, tiene un equipo especial de aislamiento. Así lo hacen nuestro personal de intendencia. Lo que decíamos, una vez que ya logramos la desinfección total de nuestro quirófano, tenemos que proteger lo siguiente, que es
el equipo que nosotros vamos a utilizar. Existen ya en el mercado una serie de aditamentos de filtros que no solamente son filtros, pero que son intercambiadores de humedad y calor, que precondicionan el gas inspirado de nuestros pacientes, pero que están capacitados o que están desarrollados para filtrar hasta el 99.99% de los bichos y bacterias que sean inspiradas por aquí. Depende de la marca, hay muchos, en particular estos que son de marca Draeger, tienen 4 grados de filtración que deberíamos de saber escoger para este tipo. Seguramente muchos de nosotros en la práctica cotidiana como anestesiólogos ni siquiera usamos de manera rutinaria el filtro. Y son pacientes que no están infectados, pero no usamos de manera rutinaria esto. Y entonces habría que aprender a usar de manera rutinaria y ser mucho más específicos de esto. Ahora, volviendo al ejemplo de cómo desecho y cómo preparo mi área quirúrgica. ¿A dónde se van este tipo de materiales una vez que terminó la cirugía? ¿Cómo los desecho? ¿Los considero productos infectocontagiosos? La respuesta es no. Se van a la basura municipal y a ver qué hacemos. Existen también en el mercado una serie de circuitos que no solamente nos permiten ahora calentar y humidificar también el aire, sino que por dentro tienen una espiral o están impregnados de iones de plata, que esto nos permite aumentar la capacidad de desinfección y de esterilización tanto del circuito en su interior como de lo que está respirando el paciente. Si ustedes conocen cómo funciona una máquina de anestesia, vean cómo tiene un circuito inspiratorio y cómo tiene un circuito expiratorio. ¿A dónde va el circuito expiratorio? A la misma máquina, al mismo caníster, y se hace una recirculación del aparato. ¿Esta cal sodada tiene algún manejo específico? Y más viniendo de un paciente infecto contagioso. Todas esas preguntas nos las va a resolver la experta jefa Elenita. Lo que decía el doctor, ¿dónde empleamos entonces los filtros? La mayor parte de los circuitos, cuando bien nos va, tiene un circuito que habitualmente va en la parte inspiratoria del paciente. ¿Quién de nosotros se toma la molestia de poner un filtro en la parte expiratoria? Probablemente nadie. Igualmente en la terapia intensiva. ¿Cuántos de nosotros hacemos que los técnicos en terapia respiratoria pongan un doble aislamiento de este tipo de pacientes? Entonces, en este tipo de pacientes, en específico con pacientes altamente contagiosos, tendríamos que utilizar doble filtro, tanto en la parte inspiratoria como en la parte expiratoria. Y de preferencia, si no se pueden utilizar los aditamentos desechables como los que veíamos en la plática anterior de esta cal sodada, utilizar los más altos niveles de contaminación. ¿Qué es lo primero que pasa? Yo estoy manipulando al paciente, tomo la vía aérea, lo intubo y luego voy y bolseo la bolsa inspiratoria. Si alguien me está ayudando y a lo mejor no se da cuenta, llega y toca la bolsa y puede ser que no traiga los elementos de protección personal que estábamos hablando. Tener ese tipo de consideración. Sí, acá la doctora está probando este circuito, pero ¿qué pasaría si esto fuera una escena de la vida real? ¿Tiene elementos de seguridad personal? No. No tiene guantes, no tiene gogles, no tiene un sistema de filtración de aire personal.
tiene los brazos descubiertos. Este uniforme, ¿a dónde se lo va a llevar? ¿Cómo lo va a lavar? ¿Lo va a lavar en casa? ¿El Ariel es suficiente para matar al coronavirus? A lo mejor el alemán el ACE tal vez, pero el Ariel no sé. Y los que usamos Roma o Foca, pues quién sabe, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, de preferencia, utilizar este tipo de sistemas desechables, ¿ok? Pero tener la consideración que todo lo que esté dentro de la habitación del paciente o en uso con este paciente se debe de considerar altamente contaminado, ¿ok? ¿Qué pasa ahora en las salas cuando la cal, cuando está reducida, cambia de color? Y entonces le decimos al técnico, oye, esta cal ya no sirve, cámbiala. Y entonces viene el técnico, agarra el caníster, sale de una sala, se va corriendo con el caníster a buscar la cubeta, tira en el bote de basura, cambia el caníster, la cal y regresa. Ya paseó por todo el quirófano con una cal o con un elemento altamente contaminado. Ok. Una vez que logramos entender que a lo mejor no tenemos estos sistemas, pero que tenemos los sistemas mecánicos básicos, debemos de buscar la mejor desinfección de estos. Esto era lo que probablemente nos hablaba el doctor López en la diapositiva, en donde, ¿qué equipo de protección personal es requerido? Pues depende. Pues depende de qué es lo que vamos a hacer y depende con quién lo vamos a hacer, ¿no? Bien decía el doctor, a veces pues yo estoy aquí a 4 metros, cuando vean y echan rayos X ahí en el quirófano, ¿qué hacemos todos? Corremos y nos escondemos detrás del técnico de rayos. ¿El técnico de rayos está hecho de plomo? ¿Por qué hacemos eso todos? ¿No? Probablemente el rayo primero le pegue a ella y su absorción sea mayor y se vaya disminuyendo con cada uno de los de la fila. Entonces asegúrense de estar hasta atrás, ¿no? Porque seguramente la radiación llegará más disminuida. Pero entonces el equipo de protección personal requerido dependerá del procedimiento que yo vaya a realizar, entendiendo que todo manejo de la vía aérea ocasiona una contaminación en forma de gotas o en forma de aerosol. Una de las cosas que es muy importante tener en consideración es que muchos de estos pacientes que esperemos que no, que están teniendo coronavirus, van a necesitar probablemente una reanimación cardiopulmonar. Y ese momento en donde todos queremos ser héroes y comprimir el tórax del paciente o intubarlo o ventilarlo es el mayor momento de contaminación ambiental que podemos tener. Y por ese momento de estrés podemos olvidarnos de ponernos los gogles, podemos olvidarnos de ponernos los guantes, podemos olvidarnos de ponernos una bata. Entonces, tengamos en cuenta que dependiendo del tipo de procedimiento será el tipo de protección personal. Pero básicamente, todo lo que nosotros hagamos, el 100% de los procedimientos, tendrán que ir primero con una higiene de manos antes y después de tocar al paciente. Y si no mal recuerdo, eso es uno de los puntos de las metas internacionales del paciente. Y que eso lo hemos venido trabajando en los hospitales ya desde hace un tiempo. Segundo, el uso de gogles o de realmente protectores oculares. Por lo menos pónganse, aunque sea uno de estos cubrebocas que tienen visera, ¿no? Las máscaras, las protecciones oculares y lo que son, no alcanzo a leer aquí, probablemente sean los batas o los equipos especializados, ¿no? O
adicionalmente algún otro sistema. Vamos a ver que dependiendo de estos pacientes, no solamente el cubrebocas tradicional es suficiente, es más, muchas veces dependiendo del tiempo que vamos a pasar con el paciente, ni siquiera el N97 es suficiente y necesitamos tener sistemas de ventilación aislados o personalizados. Son estos que entramos con nuestra escafandra y que tienen un tubito y que van a veces conectados a una fuente de oxígeno. La valoración del riesgo, esto ya también lo veíamos, dependiendo de la situación, es, digamos, la rutina que nosotros debemos implementar en el cuidado de nuestro paciente. Cuando nosotros vamos a usar una rutina de cuidados generales del paciente, en donde no vamos a tener contacto físico, en donde la comunicación con el paciente va a ser menor a 1 metro de distancia, entonces pues tendremos que tener la consideración del lavado de manos, la etiqueta azul que veíamos de los cuidados de contagio por vía respiratoria y así dependiendo de cada uno de ellos. Esto es lo que decía el doctor López. El artículo que nosotros presentamos o lo que hoy está proponiendo la OMS, la CDC y todos los grupos es, si no tienes que ocupar absolutamente un equipo en ese salón, en ese cuarto, en ese quirófano, no lo metas. Ahora, si ya lo metiste, no lo saques, ¿ok? Y esto es una de las partes en la logística de la administración del quirófano más importante, porque yo no conozco hoy en día que una sala de quirófano tenga un almacén propio. Y entonces tenemos que, como médicos y como administrativos, disponer de todo el equipo necesario para esa cirugía. Pero no solamente para esa cirugía, sino para esa cirugía si tiene alguna complicación. ¿Por qué? Porque no podemos estar abriendo la puerta y entonces movilizándonos al almacén o utilizar a la circulante o por medio de la puertita poner un cartelito de pásame un tubo endotraqueal del 8 y mientras ventilo al paciente, ¿no? En lo que llega el tubo endotraqueal. Entonces, esa logística es la que es necesaria hoy en día y la que no tenemos. ¿Cuántas suturas va a ocupar el cirujano? ¿Qué tipo de suturas va a ocupar? Ahora, esa sutura ya no se ocupó en la paciente. ¿La puedo regresar al almacén general? La respuesta es nunca. Esa sutura que no se ocupó tendrá que ser desechada de una manera especial para evitar la contaminación. Nos explicaban hace rato que en los billetes era donde más tiempo se había perpetuado el virus. ¿Alguien lo ha estudiado en los paquetes de las envolturas de los utensilios y de los materiales médicos? No. Ahora, tengo que usar bata, cubrebocas, gogles, guantes, todo. ¿Cómo me lo pongo? ¿Así de como vaya, me lo pongo? ¿O debemos de tener un paso para ponérnoslo? ¿Por qué? Porque debemos evitar la contaminación no solamente del ambiente, sino de nuestro traje protector, porque no solo me va a proteger a mí, sino también va a proteger al paciente de los bichos que yo tenga. Y entonces, para evitar contaminación, existen ya protocolos de vestimenta y de quitarse esta vestimenta para no contaminarnos. Primero, evidentemente tendremos que ponernos las batas, de preferencia con una técnica estéril, ¿ok? Probablemente estas batas no sean estériles, pero la forma es como si fuera una bata estéril. Después, usar correctamente el cubrebocas. Y este cubrebocas, si va a ser un cubrebocas sencillo, tenemos que
asegurarnos primero de que cubra la nariz y que cubra la boca. Y no, insisto, como esos de telita azul que los tenemos a la mitad de la barbilla y que no nos permiten realmente cubrir absolutamente nada. Segundo, muchas veces no ajustamos el alambrito que tiene en la nariz. Los que usamos lentes nos choca porque al momento de ajustarlo se fuga por aquí la exhalación y nos empañan los lentes. Pero tenemos que tener el aislamiento. La parte de abajo no va aquí a la mitad de la barbilla, va lo más lejos en la parte inferior del cuello. ¿Por qué? Porque mi exhalación sale para arriba y sale para abajo. Y entonces, si esta parte de acá me la dejo flojita porque pues no me gusta que esté muy pegado, ya nos sirvió como un filtro ese cubrebocas. Segundo, podemos utilizar los gogles o las protecciones de barrera, las micas que tienen estos mismos cubrebocas, y la forma y la técnica de ponernos los guantes. Es que yo uso 7,5 porque el 7 me aprieta un poquito. Pues te tiene que quedar justo, no te tiene que quedar holgado, porque si te queda un poquito holgado, no te vas a dar cuenta si tu guante se perforó, si tienes alguna lesión en el guante. La parte posterior del guante tiene que ir por arriba de la bata quirúrgica, no tiene que ir ahí a la mitad, porque si no cubres completamente, tienes una pequeña, aunque sea pequeña, parte de exposición de la piel. Y si tú en ese momento tienes una lesión que ha erosionado la piel o tienes una irritación, entonces esto, por pequeñito que sea, puede ser la vía de entrada para una contaminación. ¿Cómo nos quitamos ahora la vestimenta? ¿Qué hacemos? Nos quitamos el gorro, nos quitamos el cubrebocas o nos quitamos los guantes y los estiramos y le damos un resorterazo a la cubeta. ¿No es cierto? Nos lo quitamos y entonces hacemos, mientras más lejos es como más heroico esta situación, ¿no? Entonces, existe una forma para quitarse los guantes. Vean ustedes cómo la parte de atrás tiene que irse desdoblando sobre el mismo guante y una vez que está desdoblado, con la otra mano, tomar el mismo guante a manera de que quede un guante adentro del otro y que la única forma en que yo pueda tener en contacto con ese guante sea la parte que quedó interna del guante. Es decir, no puedo evitar que un guante me quede al derecho y el otro al revés y entonces ahí voy con mis guantes. No, tiene que quedar un paquetito con la parte interna expuesta. Segundo, ¿cómo me quito los gogles o cómo me quito los cubrebocas que tienen esta mica? Muchos arrancamos la mica y luego le quitamos Primero hay que bajar la mica, que quede la parte exterior, la parte que estuvo expuesta hacia el paciente, quede hacia la bata que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque esta es la parte ahora contaminada. Si yo lo quito de otra manera, si yo lo quito empezando por abajo y lo saco o me lo pongo aquí en la frente, porque también sucede que vemos anestesiólogos y cirujanos con el cubrebocas aquí en la frente, no funciona. Tengo que retirar las tiras de la parte superior, bajar el cubrebocas y después desabrochar la parte de abajo. ¿Cómo nos quitamos la bata? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen todos? Como si fuera stripper, ¿cierto? De verdad. Se los digo en serio, pasa. Así. Y entonces rompemos y desgarramos la bata y empieza a quedar una zona descubierta de protección de la bata.
¿Cómo empezamos? Empezamos por la atadura de arriba, empezamos después por la atadura de la cintura y desdoblamos la bata hacia abajo. Y doblamos la bata a manera que la parte externa que estuvo expuesta con el paciente quede ahora al interior. Nuevamente, al igual que los guantes, la parte interna tiene que ser la que ahora queda expuesta al medio ambiente. ¿Qué hacemos habitualmente? No solamente la arrancamos así, sino que la hacemos pelota y la aventamos al bote rojo. Bueno, y eso si nos damos cuenta que es el bote rojo. Cuando utilizamos un respirador de este tipo de cubrebocas, hay que quitarlo de esta manera. Nuevamente, ya no se toca la parte exterior del cubrebocas. Se tiene que quitar y se toma de las correas. Ya no lo tomamos nunca jamás de la parte textil del cubrebocas. Y segundo, después de todo esto y antes de salir de la zona de riesgo de contaminación, habrá que lavarse las manos. Existen protocolos mucho más exigentes en donde se rocía al personal médico con algún desinfectante en aerosol para permitir salir hacia otro cuarto. Ahora, vamos a ver en alguna diapositiva un poquito más adelante que no es que si yo estoy en el quirófano, salgo al área gris, me voy caminando por todo el pasillo hacia el descanso de médicos a echarme mi desayuno. Eso en este tipo de situaciones no puede suceder y por eso es un cambio de logística. Esta es otra forma de remover las cosas. Vean cómo nuevamente en la parte de la bata se quita primero la bata antes de quitarse o descalzarse los guantes y una vez que tenemos la bata enrollada así, adentro de la bata quitamos los guantes. Nuevamente, la forma de quitar el cubrebocas o el respirador, el filtro y el aseo de manos. ¿Ok? Aquí ya nos dan la opción de un aseo con jabón o con un alcohol de grado médico. Ahora, esta es otra parte, esta es otra forma, es un algoritmo, la secuencia del retiro. Este está publicado en el 2009. Y entonces es, antes de entrar al cuarto, me pongo los gogles, me pongo la bata, me pongo los guantes y me lavo las manos. Perdón, esto es de retiro. Salgo de la habitación o de la zona contaminada, me quito los gogles, me quito la bata, me quito los guantes, me lavo las manos, me quito el cubrebocas con la técnica que definimos y me vuelvo a lavar las manos. ¿Ok? Porque donde también va a haber muchos filtros es en esta parte de acá. Y entonces ya arrastré los bichos de los gogles, de la bata, de los guantes, me lavo las manos, me quito el cubrebocas y me vuelvo a lavar las manos. ¿Ok? Y de esta manera vamos a tratar de garantizar que los residuos y las extensiones que ya estuvieron en contacto con el paciente estén realmente en un buen manejo. Este es un artículo que veíamos en las diapositivas iniciales en donde nos hacían un requerimiento para los sistemas del kit de manejo y de protección respiratoria. Todos amamos el N95 como el mejor cubrebocas que hay, pero vean el tipo de cubrebocas, el N95, el N99, el N100, el R95, el P95, el P99, el control del aire acondicionado y el filtro de humidificación o de alta filtración. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros tengamos del paciente, tenemos que elegir adecuadamente el tipo y el filtro que vamos a ocupar. Y esto no es de, oiga, es que yo soy de medicina respiratoria y voy a entrar a ver al paciente, pero no me quieren dar cubrebocas. No, no, no. No es que no te quieran dar, es que te tienen que dar y si no te dan, no entras a ver al paciente. ¿Ok? Esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las mascarillas quirúrgicas también, dependiendo del tipo y el procedimiento que nosotros vayamos a hacer, es el tipo de mascarilla que nosotros debemos utilizar. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora,
Por favor, estas indicaciones son porque existe ya estudios que se llama el REACH 2 publicado por la CDC, en donde el 60% de los médicos no ocuparon de forma correcta los sistemas de protección personal. Por favor, si no vemos al coronavirus, no es que el coronavirus no nos vaya a ver, ¿ok? Esto no va a servir de nada. El tenerlo abajito de la nariz no va a servir de nada. El tenerlo flotando no va a servir de nada. De hecho, ya hay artículos publicados en donde la mascarilla de grado N95 pudiera no proveer una adecuada protección contra las infecciones respiratorias durante la compresión torácica. ¿Ok? Entonces, volvemos al mismo punto. Cuidado en dónde usamos. Ahora, estas mascarillas tienen una forma de utilizarse. No es me la pongo y ya me la puse y ya estoy protegido. Es me la pongo, me la ajusto, la sujeto de la parte nasal y hago una prueba de si está mayormente hermética la mascarilla. Para los que hayan podido utilizar los famosos cubrebocas de pato, se van a dar cuenta que cuesta, si está bien puesta, que cuesta trabajo respirar y que en la tercera respiración ustedes sienten un calor terrible en la parte de la boca. Y muchas veces les va a empezar a dar calor. ¿Y eso es por qué? Porque estamos exhalando nosotros el aire caliente, húmedo, y que se está quedando mayormente en el cubrebocas, que está efectivamente siendo un filtro con el exterior. Y si no hay paso del interior hacia afuera, seguramente no va a haber de afuera hacia adentro. Entonces tenemos que hacer esta prueba de hermeticidad con los cubrebocas del tipo que utilicemos. ¿Ok? Ahora, hablando de los quirófanos propiamente, ya casi termino, unos 40 minutos más y ya. ¿Qué hay de los quirófanos? ¿Conocemos un poquito de cómo está estructurado un quirófano normal? ¿Alguien ha oído hablar de la presión positiva que hay en los quirófanos? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué pudiera haber presión positiva en un quirófano? ¿Qué nos importa en un quirófano? La circulación. Pero presión positiva, para los que probablemente no lo hayan podido escuchar, es si aquí tenemos un aire acondicionado, generamos una presión dentro de este auditorio y todo lo echamos hacia afuera. ¿Por qué? Porque es nuestra barrera con el puro aire de que los bichos que están allá afuera no entren al quirófano. ¿Por qué? Porque este paciente se está operando porque tiene una herida abierta, porque tiene la barriga o el cerebro expuesto, o porque es una cirugía de corazón, y lo que menos quiero es que un bicho que anda rondando por allá afuera se meta al quirófano. Y entonces los sistemas de presión positiva en los quirófanos son obligatorios. Ahora les pregunto, ¿nos conviene que en un paciente con coronavirus tengamos presión positiva en los quirófanos? No, porque entonces ¿a dónde vamos a aventar al coronavirus? Al exterior. Y es justamente lo que queremos evitar, que haya una contaminación hacia el exterior. Queremos contener al bicho en la sala. Y entonces, una de las partes que deberíamos de tener como instituciones de salud es poder invertir esa presión positiva en presión negativa. Eso no quiere decir que le estoy abriendo la puerta a los demás bichos. Eso quiere decir que lo único que estoy evitando es que la presión generada por la ventilación en el interior del quirófano sea menor a la del exterior. Evidentemente tendré que tener un sello especial en la puerta de acceso. De hecho, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que tampoco podemos tener solamente un quirófano disponible para esto. Este es un artículo publicado
este año, en enero de este año. Estos son ya los sudcoreanos, en donde a ellos pues, les ha pasado el mes y todos estos bichos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Esto es el esquema normal de ventilación de un quirófano. ¿Qué hicieron ellos? Disminuyeron el flujo que viene del aire interior. Habitualmente, ¿qué pasa? Este es el exterior, los motores o los ventiladores de succión jalan el aire, pasa por un primer filtro. Antes del segundo pudiera haber aquí una trampa de retorno para alguna de las partículas que se pudiera llegar a filtrar y que salgan hacia el exterior. Pasan un segundo filtro, pasan un tercer filtro y vienen hacia los ductos del aire acondicionado, que entonces ya salen al interior del quirófano. Y esto es como funciona normalmente. Ahora, este aire no es que solamente se quede atrapado aquí, sino que tiene que tener una circulación hacia el exterior. Y entonces tenemos otro ventilador aquí que va recirculando el aire que va entrando a esta forma y la tira hacia el exterior. Nuevamente, uno de los puntos que habíamos visto como las recomendaciones era la parte del cuidado ambiental. Yo no puedo estar aventando el coronavirus por acá, ¿no? Pero tampoco necesito que esté aquí. ¿Cómo es que estos sudcoreanos nos recomiendan que podamos lograr eso? Ningún hospital en México, por lo menos que yo lo sepa, o por lo menos en los que yo he trabajado, tienen una circulación o pudieran hacer una presión negativa en el quirófano. Las trampas de volumen las cerraron a manera que el aire que entraba desde el exterior tenía un menor volumen al área que salía hacia el exterior o al volumen que salía hacia el exterior. Para los que puedan entender un poquito esto, si yo estoy jalando, si yo disminuyo la presión de aquí y aumento el flujo o la corriente de acá, ¿qué va a pasar? Va a chupar. Y entonces, si esto chupa, se va a hacer una presión negativa dentro del quirófano. Ahora, ¿toda la presión negativa es normal? La respuesta es depende. Vamos a ver cuántas son las recomendaciones de presión que nosotros debemos de manejar. La otra es que esos sistemas deben de tener una recirculación interna de aire. ¿Alguno de nosotros sabe cuántas veces por hora podemos recambiar el volumen de aire dentro de un quirófano? Difícilmente lo podríamos saber, ¿no? Muchas veces porque nuestros aires acondicionados comparten con una o con dos salas, que eso también deberíamos de tener mucho cuidado, porque probablemente yo meto al paciente del coronavirus en la sala 1, la aíslo perfectamente, pero comparte el aire acondicionado con la sala 6. Y pum, ya contaminé la sala 6. Y entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que haya un cuarto previo en donde vamos a tener todos los cuidados generales para nuestro personal de salud, pegado al quirófano. Y vean ustedes cómo en este cuarto previo la presión del cuarto es menos 1.2 pascales, con una limpieza, una clase de limpieza del aire de 2.540 partículas. Cuando nosotros tenemos esto, obviamente la circulación aquí va a ser por alguna otra entrada, aquí, pero esto van a pasar al quirófano para poder operar a este paciente. Y vean cómo la presión de este quirófano es mucho menor a la presión del cuarto adjunto. ¿Por qué? Porque cuando yo abra esta presión, si tengo esta puerta, si yo tengo una presión mayor acá, ¿qué va a pasar? Todo el coronavirus va a salir hacia este cuarto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Que al contrario, que una calidad de limpieza mayor en el aire se succione hacia este quirófano. Y entonces vean cómo estas presiones me permiten tener una clasificación de 2.604 partículas en el aire. Ahora,
¿Cuánto es lo recomendable? Este flujo que les mostré en la diapositiva anterior permitió un intercambio de 14 a 18 veces por hora el volumen del quirófano. Esto prácticamente quiere decir que cada 3 minutos logramos cambiar el aire del quirófano. Es decir, estamos tratando de garantizar que la contaminación ambiental que haya en este quirófano no exista, porque con esas 14 a 18 cambios por hora se logró una eficiencia del 99% después de 28 minutos, a los 18 minutos, del 99% en el aire del quirófano. Y si yo dejaba correr esta circulación con presión negativa en el quirófano, a los 28 minutos tenía una eficacia de 99.9% libre de contaminación en el quirófano. Estoy garantizando que lo que voy a hacer ahí sea libre de humos. Ahora, ¿hacemos lo mismo, la misma rutina cuando llegamos a una cirugía normal? La respuesta es no. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una cirugía normal? El anestesiólogo viene corriendo, prepara sus medicamentos, seda al paciente, lo relaja y ¡chum!, lo intuba. Y luego ya viene el cirujano y lo lava, o ahí lo está lavando mientras yo lo estoy intubando. No, esa parte cambia completamente. El primer equipo y el único que entra a la sala como grupo médico es el anestesiólogo. Siempre nos echan por delante. Y entonces el anestesiólogo entra, prepara todos sus componentes, sus medicamentos, intuba primero espera entre 18 y 28 minutos a que esto se desinfecte después de que ingresó el paciente. Una vez que cumplimos esos 18 minutos, se realiza la intubación del paciente. Y después de otros 18 minutos, entra el grupo quirúrgico a la sala. ¿Por qué hacemos esto? Ay, es mucho tiempo, pues oye, pues si se alargan las cirugías. Sí, pero estamos cuidando ¿a quién? A nuestro personal médico que va a estar expuesto al paciente contaminado. Acuérdense que esa fue una de las prioridades que teníamos en el cuidado. Y esta es una comparación entre la circulación de un quirófano normal. Este es un artículo del 2014, tal vez un poco viejillo para esto, en donde dice cuáles son los requerimientos de la parte quirúrgica en cuanto al quirófano a partir del 2014 y hasta el infinito, dirían. Y entonces lo clasifica dentro de 3 áreas. Las áreas habitualmente permitidas de un libre acceso, las áreas restrictivas y por supuesto las áreas blancas, que son las de color morado en este caso. Pero lo que yo les decía, si yo meto al paciente por aquí entra mi paciente, entra al quirófano, luego se viene por acá, luego camina y me van a dar a esta sala, vean ya todo el camino que recorrí y que contaminé del quirófano. Este artículo lo que sugiere es una distribución diferente del quirófano. Tenemos aquí un quirófano, tenemos el cuartito anterior que ya habíamos mencionado, que era donde se preparaba el grupo quirúrgico, 1 o 2 quirófanos más si es que tuviéramos nosotros, y la forma de circular del paciente, ¿ok? Va a salir por aquí, sale y entra ya sea a la unidad de terapia intensiva, que por supuesto no es la habitual, no se va a quedar con los demás pacientes, sino que va a tener formas aisladas. Si yo tuviera que utilizar un elevador, ese elevador tiene que ir forrado de un plástico especial. Tenemos que hacer un exhaustivo antes del uso del elevador. Una vez que se retiran los plásticos, tenemos que hacer un exhaustivo del elevador para que pudiera quedar de alguna manera servible eso. Este ya es uno de los últimos artículos, también sacado de la página de la CDC, es de este año, en relación a algunas guías de
de recomendaciones en los riesgos y en el manejo del personal de salud. Y esta guía tiene como objetivo ayudar a la evaluación del riesgo, el monitoreo y las decisiones de restricción de trabajo para el personal de salud con exposición potencial para este tipo de virus. Y entonces nos dice, dependiendo del tipo de exposición, vamos a hacer una recomendación de monitoreo y tendremos también restricciones en el trabajo para la gente asintomática. Y entonces lo clasifica desde la A hasta la F y dice, bueno, la A va a ser el personal de atención de salud que no tuvieron una protección de los ojos, de la nariz o de la boca, quienes realizaron o estuvieron presentes en el cuarto de los procedimientos y que pudieron tener una alta concentración o que pudieron estar expuestos a una alta concentración. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a clasificar a estos pacientes que se expusieron sin ningún sistema de protección personal? Como una clasificación de exposición alta, y las recomendaciones del monitoreo para este tipo de individuos será activa. ¿Estos tipos podrán irse a su casa? No. Estos tipos tendrán que tener un aislamiento de 14 días. Ustedes vieron en la noticia que a un crucero los tuvieron ahí semanas en el crucero de forma aislada. Y entonces así, dependiendo de las características de exposición que tenga cada uno, habrá clasificaciones de alto, mediano o bajo riesgo y que tendremos que hacer recomendaciones de monitoreo activas o pasivas y que dependiendo de esto tendremos o no que someter al paciente a un aislamiento. Esto es una continuación de la tabla. Probablemente los que nada más el internito que iba pasando y que volteó a ver al paciente pero que jamás lo tocó y que no estuvo cerca, son una categoría de exposición baja, tendrán que hacer una supervisión autodirigida y que no nos importa si ese internito regresa a su casa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.